Hola, sean todos bienvenidos a este video de YouTube donde voy a estar explicándoles cómo crear una oferta irresistible para cuando ustedes vayan a crear sus ofertas para sus servicios de desarrollo, ya sea desarrollo web, desarrollo de apps, desarrollo de sistemas, automatizaciones, lo que sea, ¿ok? Entonces voy a hacer una pequeña explicación de qué proceso es el que utilizo yo y más o menos cómo es que lo hago yo, ¿ok? A la hora de ofrecer mis servicios a mis clientes o mis posibles clientes, ¿ok? Entonces vamos a empezar inmediatamente con esta clase. Ok, entonces, empezamos. La oferta irresistible de ser un vendedor de servicios a un arquitecto de soluciones de alto valor. Lo primero que hay que entender es por qué fallan las ofertas, ¿ok? Una de las principales razones y lo que yo siempre veo es este error común, que es vender características, ¿ok? ¿A qué me refiero con características? Como por ejemplo, hago una web con 5 secciones. ¿Por qué esto está mal? Porque al cliente no le importa tu tecnología, le importa es su negocio. Con esto lo que me refiero es que al cliente, a ver, sobre todo cuando trabajas en freelance, trabajas así independiente, al cliente normalmente no le importa, son muy pocos casos, muy contados, los que te dicen, no, no lo necesito así, o es porque ya tenían una tecnología o algo ya hecho y necesitan hacerle cambios, ¿ok? Pero, por ejemplo, si ustedes van a desarrollar una página web para una empresa, para un negocio, van a hacer una aplicación, va a ser una automatización, lo que sea, a ellos realmente no les interesa cómo ustedes lo hagan. No les importa si ustedes lo hacen con JavaScript, si lo hacen con Python, si lo hacen con PHP, si lo hacen con lo que sea, ¿ok? Entonces, a ellos lo que realmente les importa es que le den solución y que el problema que tengan se resuelva, ¿ok? Entonces, esto es lo principal y lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que para hacer una oferta irresistible tiene que ser una propuesta tan valiosa que el cliente sienta que sería tonto si dice que no. Y aquí es donde vamos a pasar a convertirnos en lo que se llama un arquitecto, ¿ok? Un arquitecto de soluciones, independientemente del nicho y del cliente ideal que ustedes tengan, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante hacer estas dos diferenciaciones? Porque ustedes ya no van a decir, hago una web con 5 secciones, o te hago una aplicación para tu atención al cliente, o te automatizo tu WhatsApp con un bot que responde no. Sino que hay que construirlo de cierta forma donde el cliente vea esas ganancias, ¿ok? Eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Pero para entender muchísimo mejor esto, hay que entender los 3 pilares de una oferta ganadora, ¿vale? El primer pilar sería la especificidad. La especificidad es algo así como no seas el chico de los sistemas, eres el especialista para un nicho. La especialización justifica los precios altos, ¿ok? Para ustedes crear una oferta, ustedes tienen que escoger un nicho, ¿vale? Esto lo explico en un video anterior, pueden buscarlo en mi canal. Un nicho es básicamente un sector del mercado que ustedes van dirigidos. Por ejemplo, yo hago páginas web para restaurantes italianos. Esto es un ejemplo, ¿no? Es más complejo que eso, pero es un ejemplo básico. O yo hago automatizaciones, yo hago, yo qué sé, agentes de WhatsApp para la atención al cliente de empresas de inmobiliarias, ejemplo, ¿ok? Entonces es anicharse, es escoger ese nicho. ¿Por qué es importante? Porque al ustedes escoger un nicho, primero, se van a poder vender muchísimo más caros porque se van a ver como especialistas, y segundo porque cuando ustedes vayan teniendo más clientes van a tener muchísima más experiencia en ese tipo de problemas. Entonces cuando le lleguen clientes parecidos de otras inmobiliarias, por ejemplo, va a ser muchísimo más fácil para que ustedes resuelvan esos problemas, ¿ok? Entonces es por eso escoger un nicho y por eso tener esa especificidad, ¿ok? Porque no es igual simplemente decir, yo hago webs con 5 secciones para empresas o hago sistemas para empresas. No, es muchísimo mejor decir, yo desarrollo, por ejemplo, páginas web para restaurantes de comida italiana y aumento la conversión del 20% de los posibles clientes que vean la página. Una cosa así, ¿ok? Y siempre ofrecer ese pequeño plus extra, eso algo extra. Entonces, no simplemente te hago una página web con 5 secciones, no. Te hago la página web, te hago, por ejemplo, el SEO. Si saben de fotografía o videos, también te hago los videos y las fotos. Yo qué sé, te ayudo a traer tráfico orgánico con marketing y creación de contenido a esta página web. O sea, muchas cosas, ¿ok? Entonces tienen que buscar esa especificidad en lo que ustedes son buenos. Luego, el vehículo único. ¿Qué es el vehículo único? Es ponerle un nombre a tu proceso, ¿ok? No es marketing, es tu método de captación acelerada. Aquí vamos a eliminar la comparación de precios. ¿Por qué es importante que escojan su vehículo? Su vehículo es cómo ustedes lo van a resolver y la manera en la que ustedes lo resuelven, ¿ok? Por ejemplo, digamos que yo, mi nicho es atención al cliente de tiendas de ropa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo resuelvo yo?
Yo lo que hago es que creo chatbots de inteligencia artificial para que respondan automáticamente los mensajes, ¿no? Esto es un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería mi vehículo? Mi vehículo sería la capacidad que yo tengo para poder detectar los problemas que tiene, ¿okay?, esa empresa, ese negocio, y poder solucionarlos con este chatbot. ¿Ok? No es simplemente decir, vendo un chatbot para automatizar. No, es simplemente el aporte que ustedes dan, la solución que ustedes dan. ¿Ok? Por eso es que aquí dice que no es marketing, sino que es un método de captación acelerada, porque ustedes tener un vehículo único va a ser muchísimo más fácil captar clientes. ¿Vale? Y van a eliminar la comparación de precios. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen lo mismo que hace el resto de la competencia, porque seamos sinceros, en desarrollo de software actualmente hay mucha competencia, al final van a terminar compitiendo por precio. Porque si hay 5 personas que hacen páginas web y pueden hacerte la misma página web, el cliente se va a decidir por la persona que le venda la página web más barata, porque funciona así. En cambio, si el cliente tiene que escoger entre 5 personas que hacen páginas web así, generalistas, normalitos, tal, sin una propuesta de valor única y tal, a diferencia de alguien que sí lo tiene, que por ejemplo, digamos que es un restaurante, otra vez el ejemplo del restaurante, o por ejemplo una clínica odontológica, ¿no? Digamos que la clínica odontológica quiere un sistema personalizado para poder gestionar sus negocios, ¿no? Yo qué sé, gestionar los pacientes, las citas y tal. Entonces, ¿qué es preferible? Una persona, un desarrollador, que es un desarrollador generalista, que hace de todo, hace un poquito de web, hace un poquito de sistemas personalizados, hace un poquito de aplicaciones, un poquito de automatización, o una persona que está especializada en crear soluciones de software para clínicas odontológicas. ¿Okay? Entonces, ven esa diferencia, es muchísimo mejor. Por eso tienen que escoger un nicho, tener una especificidad y tener un vehículo único, ¿ok? Esa forma o eso que los hace a ustedes diferente a los demás, ¿vale? Luego, tenemos el tercer pilar, que es la reversión de riesgo. ¿Qué es la reversión de riesgo? Es básicamente lo que nosotros hacemos o le ofrecemos al cliente para reducir el miedo, ¿ok? Ya que el miedo es la barrera número 1 que tienen los clientes a la hora de contratarte o pagarte un servicio. Estas garantías deben ser garantías audaces. Por ejemplo, si no recuperas la inversión, te devuelvo el dinero. ¿Okay? Esto es algo muy agresivo. Esto se hace normalmente cuando alguien está empezando y para cierto tipo de servicio, ¿no? Pero normalmente en software, en desarrollo de software, lo que se suele hacer es hacer pruebas demo o crear un MVP y se lo muestras al cliente, ¿ok? Esto se suele hacer en casos de onboarding. Pero, por ejemplo, si tú ya tienes un cliente y estás hablando con él y todavía tú ves que no están convencido y tal, si tienes ya un caso de ejemplo, o si no, te recomiendo que si estás empezando, creas ciertos proyectos que te sirvan para poder mostrarlos como ejemplos, ¿ok? Como una especie de mini portafolio. Y se los muestra y le puedes hacer una pequeña demo. Mira, puedes acceder a esta demo para que tú veas cómo sirve el sistema, cómo funciona, Además de esto, puedes hacer una videollamada con el cliente. Eso es importante, hacer una videollamada con el cliente, hablar, explicarle. Y en esa videollamada, cuando tú le estés explicando, explicando tu servicio, cómo le vas a solucionar sus problemas, vas ahí a colocarlo en la garantía, ¿ok? Acuérdate que la garantía tiene que ir involucrada con la oferta. Entonces, depende mucho de los casos. Una de las garantías que yo siempre suelo utilizar es que, por ejemplo, si no te reduzco el 30% de, por ejemplo, tu caos operativo en menos de un mes, te dejo el sistema a 20% menos de descuento. Una cosa así, ¿ok? Te reduzco el precio, o no me pagas, o me pagas la mitad por adelantado y hasta que no se te solucione el problema, no me pagas la otra parte, ¿ok? Entonces, tratar de reducir el riesgo lo más que puedan, ¿ok? Hay muchos métodos, estos son algunos de los métodos. Pero ustedes tienen que ir evaluando, ¿ok? Sin miedo, porque sé que al principio es normal, por ejemplo, prometer cosas sin tener bases. Entonces ustedes incluso pueden investigar, hay muchos casos por internet que ustedes pueden investigar y basarse también en esos casos para poder apoyarse. Si ustedes saben que, por ejemplo, actualmente hay muchos estudios de inteligencia artificial, de cómo está involucrada la inteligencia artificial en las empresas, de cómo aporta, cómo hace que reduzcan tiempos en trabajo repetitivo. Entonces todo eso ustedes lo pueden agregar ahí. Entonces, en base a eso hay muchas formas de hacerlo, ¿ok? Normalmente al principio, si no tienes muchos clientes, si no tienes mucha experiencia, estás empezando, es más complicado y tienes que hacer garantías mucho más agresivas y mucho más fuertes. Incluso hacer semipruebas gratuitas, ¿ok? Porque nunca recomiendo regalar el trabajo, eso nunca lo hagan. Pero sí semipruebas gratuitas como lo de la demo y cosas así, ¿ok? Entonces, vamos con lo siguiente. Cualquier cosa, ya saben, si tienen dudas me lo dejan en los comentarios y yo lo voy a estar respondiendo. Vamos a la ecuación de valor, ¿ok? Aquí vamos a crear una ecuación de valor que esto nos va a servir para poder crear la oferta, ¿ok? Que esto va a ser nuestro valor, nuestra propuesta de valor.
¿Cómo es esta ecuación de valor? De nuestro querido amigo Alex Hormozi, que los que no conocen, investiguenlo. Es un señor que sabe muchísimo. ¿Ok? Esta es una ecuación de valor que básicamente nos ayuda a poder construir esta propuesta de valor muchísimo más rápido. El primero, el valor va a ser igual al resultado soñado por la probabilidad de éxito dividido entre esfuerzo y sacrificio por el tiempo de entrega. ¿Okay? Vamos a desglosar estas variables un poco. Por ejemplo, el resultado es lo que el cliente quiere lograr. Por ejemplo, digamos un caso de la clínica odontológica, ¿no? Digamos que ellos responden muchos mensajes por WhatsApp y necesitan poder responder más rápido y a mayor cantidad de clientes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su objetivo? Reducir el tiempo de respuesta a los clientes y poder cerrar muchísimos más clientes por WhatsApp, porque si no pueden responder a muchos clientes, pues hay clientes que después ya no responden porque no les respondieron a tiempo, porque tardan mucho en responder, se van con alguien que responde más rápido. Entonces, al responder mucho más rápido, atenderlos mucho más rápido, pueden calificar mucho más rápido a los clientes y por ende pueden tener más ventas. Entonces, digamos que este sería el resultado soñado del cliente, ¿no? Hay otros casos mucho más sencillos, como por ejemplo, que también se pueden aplicar, ¿no? Mientras más resultados tenga, mejor. Del cliente, ¿no? Lo que más aspira al cliente, por ejemplo, reducir el tiempo, estar más tranquilo, ahorrar dinero o multiplicar el dinero, ¿ok? Entonces depende de cada caso. Luego tenemos la probabilidad, que serían testimonios y casos de estudio, que ustedes lo pueden hacer en base a su experiencia anterior trabajando con otros clientes. Por ejemplo, ya llevo ya 10 clientes así, y en estos casos me he dado cuenta de que cuando yo les construyo un sistema web personalizado, un ejemplo, esto les permite ahorrar de un 40 a un 60% en su tiempo operativo, un ejemplo, ¿no? Entonces eso ustedes tienen que hacerlo. Cada vez que ustedes hagan un proyecto, ustedes tienen que hacer un estudio de ese proyecto, hacer una trazabilidad inversa también tienen que hacerlo. Entonces analizar cuánto tiempo le están ahorrando, qué resultados están obteniendo, o sea, todo lo que ustedes puedan. ¿Por qué? Porque eso les va a servir como el propio estudio para ustedes ir con el tiempo iterando sobre sus propios resultados, y esa iteración les va a permitir poder modificar su oferta para cada vez hacerla muchísimo mejor y muchísimo más irresistible, ¿ok? Entonces la probabilidad pueden hacerla de esta forma. Si no tienen muchos casos de clientes, pueden utilizar casos de otras personas. Por ejemplo, tal empresa implementó un sistema parecido a o implementó un chatbot como el que yo hago y redujo tanto tiempo, se ahorró tanto dinero, multiplicó el dinero en tanto. Entonces, todo eso lo pueden hacer, ¿ok? Buscar otros casos que ustedes vean que han funcionado. No inventen cosas, ¿ok? Si están empezando, no inventen cosas, porque si ustedes inventan cosas y prometen cosas que no son y hacen cosas simplemente por vender, eso va a ser perjudicial para ustedes, porque si ustedes no dan esos resultados, ¿ok? Como decimos aquí en Venezuela, se van a rayar. Entonces, o van a tener una muy mala fama. Entonces no hagan eso. Siempre busquen basar lo que ustedes van a hacer en evidencia, ¿ok? Luego tenemos el esfuerzo, ¿ok? Aquí el esfuerzo, ¿qué tanto tiene que trabajar él? ¿Qué tanto tiene que trabajar el cliente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Normalmente cuando hacemos software, ya sea páginas web y tal, el trabajo del cliente es muy mínimo, casi que nulo. Más que todo en que sea en reuniones, que sea aportando ideas en algunos casos, ¿no? Hay clientes que literalmente dicen, aquí está la información, aquí están las imágenes, aquí está esto, tú resuelves el problema. Otros que sí se involucran más en el proyecto, me dicen, no, yo quiero que este módulo sea de esta forma y este módulo de esta forma. Entonces, eso varía dependiendo del proyecto que ustedes van a hacer. Obviamente que mientras muchísimo menos haga el cliente, muchísimo mejor. Por dos razones. Uno, porque va a ser muchísimo más fácil para ustedes trabajar. Y dos, porque van a poder cobrar más caro. Así de sencillo. Y luego tenemos el tiempo, que es cuánto va a tardar ese cliente, esa persona, en ver los resultados que ustedes le están diciendo. Esto varía también muchísimo, ¿ok? Puede ser un mes, una semana, tal. Depende de su experiencia, depende de lo que ustedes ven. Por ejemplo, un caso de un chatbot bien estructurado, bien hecho, ¿ok? Bien implementado, en un par de semanas puede tener resultados, ¿ok? Entonces, un sistema web personalizado, como por ejemplo yo hago sistema web personalizado para empresas de servicios. Entonces, eso sí tarda un poquito más por el tema de que cuando se implementa el software hay cierta etapa de adaptación de la empresa, ¿ok? Entonces, normalmente suele tardar entre máximo 4 semanas, un mes y medio más o menos. Entonces, más o menos es el tiempo que tarda ya en ver resultados cuando ya está funcionando y ya están acoplados al sistema completamente. Ya están funcionando con él. Entonces, tienen que evaluar su caso, ¿ok? En base a su experiencia, en base a lo que ustedes, y si vuelvo repito, si no tienen experiencia, están empezando, pueden basarse en otros casos de otras personas, ¿ok? Entonces,
Esas serían las variables. Por aquí, por ejemplo, aquí les voy a poner un caso de ejemplo de una clínica odontológica que, por ejemplo, su resultado soñado sería generar 5 ventas de implantes extra al mes, que serían aproximadamente unos $10,000 adicionales, ¿no? Esto sería un ejemplo. Luego, la probabilidad de éxito sería, hemos aplicado este sistema en 12 clínicas logrando un retorno del 300%, ¿no? Y luego, el esfuerzo, que sería, tú no haces nada, mi bot califica al paciente y te entrega la cita lista. Y luego el tiempo, el sistema se instala en 48 horas y los primeros leads llegan en 3 días. ¿Ven cómo todo está estructurado de esta forma? Como cada cosa va de la mano, ¿ven? Entonces, más o menos así, este es un ejemplo de cómo podrían poder crear estas variables. Y luego aquí coloqué de ejemplo que, por ejemplo, por un servicio como este que le daría $10,000 adicionales, fácilmente podrías generar un valor de 2.500 por tu tiempo. ¿Ok? Y no por tu tiempo, que diga, sino por el valor que le estás generando. Eso es otra cosa importante de la oferta. Eso vamos a ver un poquito más adelante, cobrar por el valor que le vas a generar al cliente y no por el tiempo que tú estás invirtiendo. Entonces vamos para eso. La psicología del high ticket. ¿Ok? El costo versus la inversión. Un costo es dinero que se va. Una inversión es un dinero que vuelve multiplicado. ¿Ok? Un bonus mental, para poder entender esto un poquito mejor, es agrega extras de trabajo de costos para ti, pero que sea de alto valor para ellos, como PDFs, videos y capacitaciones, ¿vale? Entonces vamos a aplicar esto un poco, porque sé que suena un poco confuso. Cuando me refiero a costo versus inversión, tienen que aprender que cuando ustedes hablen con el cliente, cuando vean la oferta, no les digan, esto tiene un costo de tanto, esto vale tanto, no. Sino que tienen que decir, el presupuesto de inversión para resolver tu problema y para que, yo que sé, consigas un porcentaje mucho más alto de ventas, ¿no? Esto depende del caso. Va a ser de tanto. Que aprender a acostumbrarse a utilizar este tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque eso también educa al cliente de cierta forma y le cambia el chip, la mentalidad que tiene. Entonces, como les mencioné anteriormente, esta es parte de la psicología del high ticket. Normalmente cuando ustedes van a vender high ticket, que son sistemas o automatización, lo que sea, mayor a $1,000, tienen que empezar a trabajar de esta forma, ¿ok? Con este tipo de psicología. Y obviamente, como mencioné anteriormente, trabajar en base a lo que ustedes le van a generar, no a su tiempo. No es como que, bueno, yo cobro $20 la hora, entonces este sistema me va a tomar $10, perdón, me va a tomar 10 horas, yo qué sé. Entonces son 2 por 200. No. Tienen que hacerlo en base al valor. Por ejemplo, si ustedes saben que el sistema que ustedes le van a implementar al cliente les va a traer 10,000 más de beneficio, ustedes fácilmente pueden cobrar $2,000, $3,000. ¿Okay? Entonces, trabajar con eso. Y aparte del bonus mental, que es lo que menciono aquí, es agregar un extra que para ustedes sea sencillo de dar, pero que para el cliente tenga muchísimo valor. Por ejemplo, algo que yo hago con mis clientes es que, por ejemplo, un extra que le doy es que, bueno, si me contratas el servicio completo y me pagas todo por adelantado, te regalo un mes gratis de mantenimiento al sistema. Un ejemplo. O, por ejemplo, si cuando contrates el servicio, la capacitación, el primer mes de capacitación, también te lo doy gratuito para todos tus empleados. O con el contrato del servicio te hago una serie de videos explicando todo el software para que tú lo tengas y te sirva como una especie de mini curso del software para que tus empleados lo puedan usar, para que lo puedan repetir y ese tipo de contenido, ese tipo de información te queda completamente a ti. Entonces, crear cosas así. Hay personas que dan PDFs y guías, hay personas que, por ejemplo, también hacen tipo ebooks para los clientes explicando todo. Entonces, depende más que todo del servicio de lo que ustedes estén ofreciendo. Pero siempre tratar de dar ese bonus, ¿ok? Y sobre todo que ese bonus no les haga a ustedes trabajar más del doble. O que les haga un esfuerzo gigantesco, no. Que sea algo sencillo que ustedes pueden dar, pero que para el cliente tenga muchísimo valor. Y luego tenemos aquí el plan de acción. ¿Okay? ¿Qué es el plan de acción? Es lo que yo les recomiendo a ustedes que hagan después de ver este video. Porque de nada sirve que vean esta información y no ejecuten. La idea de que vean esto es que ustedes ejecuten y empiecen a trabajar, ¿ok? Empiecen allá a crear sus proyectos, a crear sus ofertas, a crear todo lo que puedan. Entonces, ¿qué les recomiendo como ejercicio? Creen un vehículo único en base a lo que ustedes vayan a ofrecer. Redactar su garantía, ok, redacten bien su garantía, investiguen, si ya tienen clientes, básense en eso. Si no, pues hagan como yo les dije, busquen casos de éxito de otras personas, de gente que venda cosas parecidas a las que ustedes tienen, de sus servicios, ok. Calcular el ROI y el precio. El ROI es básicamente el retorno de inversión, entonces van a calcular el ROI de lo que ustedes le pueden generar a ese cliente y en base a ese ROI es que ustedes van a calcular el precio, que es como lo que mencioné anteriormente. Por ejemplo, si el ROI va a ser
de 10.000, 20.000 dólares, un ejemplo, ustedes pueden comprar 3.000, 4.000 dólares por ese servicio, ¿vale? Entonces tienen que hacerlo de esa forma. Y luego diseñar tu oferta con la ecuación de valor que mencioné anteriormente, ¿ok? Esto es lo que les recomiendo le hagan, por favor. Trabajen, aprovechen toda esta información que estoy subiendo en estos videos. Y porque de nada sirve que vean estos videos y no ejecuten, ¿ok? Ejecuten, hagan, pónganse en acción. Porque esto es igual que la programación, ¿ok? Que la programación se aprende programando. Bueno, aquí es igual, aquí se trabaja trabajando, aquí se aprende trabajando, ¿ok? Entonces igual en la descripción les voy a estar dejando un kit de apoyo, donde les voy a dejar una pequeña calculadora que es la que yo utilizo para poder calcular el ROI para mis clientes, ¿okay? Dependiendo de cada caso. Y una guía estructurada con el pitch high ticket, que es básicamente un pitch que ustedes pueden, este es el pitch que ustedes más o menos van a utilizar para sus ventas, o para que ustedes tengan un concepto de cómo va a ser su oferta, de cómo jugar con eso y tal. Y la plantilla de guión de llamada de venta para que ustedes en sus llamadas de venta, o no solamente llamadas de venta, también por WhatsApp y tal, tengan más o menos una estructura de cómo poder vender y poder impulsar su oferta, ¿ok? Porque no es simplemente decirle al cliente, sí, bueno, te hago esto en tanto, tanto. No, hay que tener todo un guión, toda una estructura, ¿ok? Que ustedes poco a poco, cuando ya la tengan internalizada, ya va a ser muchísimo más fácil. Como ejemplo, en mi caso, que ya a veces ni siquiera necesito ver mi guión, si ya que ya lo tengo aquí todo de cabeza, ¿no? Entonces hay varios aspectos ahí importantes que hay que tocar, que más adelante incluso voy a hacer un video, porque lo del guión de llamada de venta y lo del pitch high ticket, solamente en eso se pueden ir un video para cada uno, ¿ok? Entonces, igual les voy a estar dejando una plantilla en la descripción, acceso a mi Google Drive con esos recursos. Entonces ya saben, cualquier cosa me pueden dejar un comentario, yo encantado les voy a ayudar. Suscríbanse, denle like a este video, aprovechen que en mis tiempos libres hago estos videos para ayudar a la mayor cantidad de personas que puedan. En la descripción también les estoy dejando el acceso a mi landing, ¿ok? Porque doy mentorías también, entonces si están interesados en las mentorías, ustedes pueden hacer esto perfectamente solos, completamente solos lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero si quieren hacerlo mucho más rápido, ahorrarse errores, ahorrarse problemas, ahorrarse dinero, porque en el camino aprendiendo pierdes mucho tiempo y pierdes mucho dinero también, ¿ok? Es parte de... Pero si quieres ahorrarte todo eso, tener un mentor, tener a alguien que te ayude, que te apoye, que ya pasó por lo mismo que estás pasando tú, es muchísimo, muchísimo lo que se van a ahorrar, muchísimo el tiempo que van a aprovechar. Entonces se lo recomiendo muchísimo. En cualquier cosa le estoy dejando ese link en la descripción, donde puedes agendar una videollamada contigo donde valoremos tu caso. La videollamada es completamente gratuita, simplemente es para evaluar tu caso y para ver si cumples con las características, para yo poder ayudarte y poder trabajar contigo, ¿ok? Yo mismo te voy a ayudar a crear tu plan de acción, a crear tu oferta, a escoger tu nicho, a poder captar clientes, todo esto, ¿ok? Te voy a crear todo el sistema para que tú puedas crear tu servicio, crear tu oferta y empezar a vender y a generar dinero, ¿ok? Entonces todo esto te lo voy a estar dejando en la descripción. Entonces ya saben, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye.